Señor, tú eres Dios. No hay nada en el mundo que me aparte de tu amor. Tú eres Señor, eres Dios. Eres Dios.
Muy buenos días, familia, iglesia, cuerpo. Estamos aquí hoy, 5 de septiembre, día domingo, a las 11 de la mañana, que es el día que nosotros realizamos nuestra reunión. Como ustedes bien saben, nos estamos juntando de manera presencial, por lo cual es importante que se inscriban para poder saber cuánta gente puede venir para cumplir las normativas de higiene que nos ha impuesto el gobierno y también para cuidar el aforo, la cantidad de personas que pueden estar en el recinto. Así que inscríbanse y vengan, porque tal como hemos hablado en otras enseñanzas, recuerden que la palabra enseña cuando dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Que no sea una costumbre el no congregarte, porque la palabra habla muy específico cuando dice que no tengas esa costumbre. No te dejes de congregar, dice el apóstol, como algunos tienen por costumbre. Si tú te has acostumbrado a no congregarte, te invito a que quites ese hábito de ti, lo elimines por completo por medio de la congregación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay un lugar donde venir, está la familia, los hijos de Dios que se reúnen a alabarlo y aprender de Él, y es necesario que estemos juntos en estos tiempos que son difíciles y que son tiempos tan finales, evidentemente tan finales. Es tanta la evidencia de que los tiempos que estamos viviendo son postreros. Hemos estudiado en otras enseñanzas al respecto de los últimos tiempos y con mayor razón lo hemos visto acá de manera presencial. Así que los animo a que vengan y se congreguen. También les quería contar que Haití, como ustedes bien saben, sufrió este terremoto hace ya unas semanas atrás, y la iglesia tiene un orfanato, la Casa del Señor tiene un orfanato en Haití, el cual lleva ya 10 años en funcionamiento, con gran esfuerzo y con el apoyo de muchas personas, donde algunos han viajado, han construido y han vuelto. Otros han ido y se han quedado y hoy viven con los niños. Muy buen amigo mío, hermano en Cristo y compañero de esta misión que tenemos como cristianos en el mundo, es Pablo Márquez, y él está a cargo de la misión de allá y es un chileno, es de la iglesia, y él está allá, lleva 10 años allá, junto a un grupo de misioneros que ha dejado sus vidas por ir a servir al Señor en Haití. Porque sea donde sea que uno vaya, uno está sirviendo al Señor. Y ellos se liberaron de sus necesidades por ir a servir al Señor, cuidando a estos niños, apoyando a una comunidad de haitianos en uno de los lugares más pobres de América. Y tal como les contaba, fue el terremoto hace algunas semanas y la misión, el orfanato, se vio un tanto afectado. Y es necesario que, así como algunos van, así como algunos se quedan, también hay otros que aportamos económicamente para poder levantar aquello que se destruyó por el terremoto. Y eso es lo bueno de ser un cuerpo, que así como unos van, otros construyen, otros enseñan, otros aportan. Y estamos juntos construyendo la obra de Dios. Algunos desde Chile, otros allá. Entonces los invito a hacerse parte de este aporte. Ustedes vieron antes de que comenzara esta enseñanza o esta introducción
apareció una imagen con las cuentas. Y ustedes pueden retroceder el video y ponerle stop donde salen las cuentas, o lo pueden consultar por WhatsApp aquellos que se comunican con nosotros, o poner un mensaje consultando cuáles son las cuentas, y pueden aportar a esta misión. Así que los invito. La palabra dice que es mucho mejor dar que recibir. Oremos entonces para comenzar esta enseñanza. Padre bueno, Padre bueno, te damos gracias por tu iglesia. Gracias porque tú sostienes a tu iglesia. Gracias porque nos has dado salud para poder trabajar. Con ese trabajo poder tener un ingreso y con ese ingreso poder aportar a aquello que se está haciendo en Haití y en Chile, en España y en las distintas misiones de la iglesia. Gracias porque podemos tener esa oportunidad de hacernos parte. Y gracias porque hemos aprendido en este tiempo tantas cosas. Gracias porque tú nos cuidas y nos sanas. Padre, te pido que esta enseñanza pueda ser comprendida de forma espiritual por cada uno de los que está escuchando. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Habíamos estado hablando de varios temas, pero todos los temas que nosotros habíamos hablado tenían un punto en común. Y ese punto en común es la persona de Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, el cual es Dios, que se hizo hombre y vino a la tierra a cumplir una misión y también a encomendarnos a nosotros una misión. Porque así como Él vino a cumplir un propósito, luego Él estando acá con su cuerpo de ser humano, nos encomendó a nosotros también una misión. Y si se pueden dar cuenta, todo lo que nosotros hablamos de la palabra tiene un concepto de familia. Y veníamos hablando de que somos un cuerpo. Y de que ese cuerpo tiene una cabeza, lo cual es lo más importante del cuerpo. Porque el cuerpo puede vivir sin manos, sin pies, pero no sin su cabeza. Y la cabeza del cuerpo es Cristo. El cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza. Y de Jesucristo habíamos mencionado algunos aspectos, los cuales ordenamos. No son los únicos aspectos de Él. Tampoco están ordenados en un orden de lo más importante a lo menos importante, porque todo acerca de Jesucristo es importante. Pero quisimos ordenarlo así para poder aprenderlo de forma más metódica y más fácil. Entonces comenzamos hablando del ministerio de Jesús. Ese es el punto número 1. Jesús, entonces, y su ministerio. Y de su ministerio leímos la escritura que está en Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21. Yo les voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Veíamos cómo cuando Jesús en ese momento va a la sinagoga, se puede decir a la iglesia, en aquel entonces, Él va y le pasan un rollo, le pasan un libro, como acostumbraban a leer el Antiguo Testamento. Y abre la escritura
en el libro de Isaías, escrito más de 700 años antes de Cristo. Jesús abre el rollo, lo lee y salen estas palabras. Y es por esto que él dice la palabra que después enrolla el libro y todos lo miraban. Y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque el ministerio de Jesucristo acá fue sanidad, milagros, liberación, tal como dice aquí la palabra. Él vino a traernos buenas noticias. Entonces, habíamos visto esta parte, cómo fue escrito 700, casi 800 años antes de Cristo. Fue anunciado que iba a venir un hombre, que iba a ser el Salvador de la humanidad, y que iba a sanar, iba a liberar, iba a hacer milagros, iba a darnos buenas noticias. Y luego se cumple esta escritura. Y aquí lo podemos ver evidenciado. El punto número 2 es la muerte de Jesucristo. Y para eso yo les voy a leer 2 escrituras. Y luego les voy a explicar. Vamos a leer primero Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Luego les leo Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 4, versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, o sea, a Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué les leo estas escrituras? Porque al hablar de la muerte de Jesucristo, tenemos que también mencionar la obediencia. Porque la muerte de Jesús en esa cruz es un sinónimo de obediencia a Dios. Jesús muere en esa cruz porque su Padre, que es Dios y que puede ser tu Padre también, se lo solicitó para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús, por ser un hijo obediente, santo y perfecto, lo hizo, tal como se lo pidió el Padre. ¿Y por qué esta relación hacíamos entre la muerte de Jesucristo en la cruz con la obediencia? Porque debemos entender que la cruz propiamente tal es importante, pero detrás de esa muerte de cruz hay una obediencia del Hijo, que es Jesucristo, al Padre, que es Dios. Y leíamos también que así como Él murió en la cruz, nos pedía a nosotros que muriéramos, que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. Y aquí de manera presencial podíamos ver detalles y conversábamos cómo cada uno de nosotros tiene una cruz que tomar, la cual puede tomar o no tomar. Pero si no la toma, dice la palabra que entonces no está siguiendo a Jesucristo. Aunque lo diga, aunque vaya a la iglesia, se sepa las canciones, aprenda a orar, dice que si no toma su cruz y lo sigue, entonces no es digno de él. La cruz es un lugar de muerte. Por eso hablábamos la muerte, la cruz, pero también es un lugar de obediencia y de gozo.
Les leo la escritura en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos cuenta la palabra que delante de esa cruz había algo que esperaba a Jesús. Dice que en Hebreos, como leíamos, que nosotros pongamos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, y aprendíamos que eso se refiere, observen lo que Él hizo. Y también aprendíamos que cómo lo observamos si no lo vemos con estos ojos. Por medio de la palabra podemos observar a Jesús y conocerlo. Y el Espíritu Santo te va a revelar quién es Jesús por medio del estudio de la palabra, la lectura de su palabra. Entonces, decíamos que había un gozo delante. En este punto número 2 de su muerte, decíamos que su muerte, cruz, pero delante había gozo. Y la cruz representaba obediencia. Entonces, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, el sufrimiento lo menospreció, porque sabía que había un premio. Y el mayor premio que él tenía era obedecer a Dios. Y el mayor premio que tú en tu vida tendrás en esta vida es obedecer a Dios, porque es ahí donde vas a encontrar gozo, alegría, paz a tu corazón. No estoy diciendo que no vayamos a sufrir, pero tenemos dos opciones. O sufrimos lejos de Dios en este mundo, sin un propósito, sufriendo para un trabajo, para cumplir en una empresa, obtener un sueldo y alimentarnos. Sufrimos en este mundo por alguna ruptura emocional. Sufrimos en este mundo porque quizás no tenemos trabajo. Vamos a sufrir igual. Por una o por otra cosa vamos a sufrir. O sufrimos por hacer la voluntad de Dios, sabiendo que a pesar del sufrimiento va a haber un gozo, una alegría. Ese es un premio para nuestras vidas. Solo en Él está la vida. Lejos de Él hay muerte. El sinónimo de muerte es lejanía con Dios. Entonces veíamos la muerte como algo que Jesucristo cumplió, pero que también nosotros somos llamados a tomar nuestra cruz, a tomar ese lugar que es muerte. ¿Y muerte a qué? Lo hablamos aquí de manera presencial. Muerte a mis deseos, a lo que yo quiero muchas veces, que creo que me hace bien, pero no me hace bien. A una relación dañina, a un trabajo que me aleja de Dios, a amistades que me alejan de la iglesia. Morir para vivir. La cruz para el gozo. Punto 1, su ministerio. Punto 2, su muerte. Punto 3, su resurrección. Y les voy a leer la escritura en Lucas 24, del versículo 1 al 7. Lucas 24, del versículo 1 al 7, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas 2 varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo, así como fue anunciado su ministerio, Él mismo, y también en el Antiguo Testamento, fue anunciada su muerte, y asimismo fue anunciada su resurrección. Él sabía a lo que venía y lo aceptó por amor. Él decidió cargar el peso de nuestro pecado por amor. Y en el amor hay obediencia. Por amor al Padre, por obediencia al Padre y por misericordia y amor a la humanidad. Si hoy tenemos la oportunidad de salvarnos de una vida lejos de Dios y de muerte eterna y de infierno, es porque Jesucristo vino, cumplió un ministerio de sanidad, de milagros, de liberación, de predicación de las buenas noticias, cumplió la muerte y por ende cumplió la resurrección. Entonces solo me queda decirles, habiendo ya completado estos 3 puntos que son mucho más profundos, pero ustedes pueden estudiar en sus casas las escrituras que hemos estado viendo, me toca entonces solamente preguntarte 2 cosas. La primera: así como Jesús y su ministerio, y su muerte, y su resurrección fue anunciada, entonces, y se cumplió, entonces de la misma manera ha sido anunciada en su palabra su segunda venida. Y aquí viene la pregunta: ¿lo crees o dudas? Conversemos de eso. Vengan, hablemos. Y la pregunta número 2: así como lo que fue escrito tantos años antes de Cristo se cumplió en Jesucristo, entonces aquello que todavía no se ha cumplido se va a cumplir. Y la pregunta: ¿lo crees? Porque el creerlo o no creerlo te puede salvar de una vida en el infierno, y si no lo crees, te puede llevar a una vida eterna lejos de Dios. Así como Él cumplió su ministerio, su muerte y su resurrección, así también Él va a cumplir su venida a buscar a su iglesia de aquellos que le creen, que se juntan, se reúnen, se congregan con otros cristianos de manera ordenada, que estudian su palabra, que oran, que aman a Dios, que aman al prójimo. Así como Él anunció todas estas cosas, también anunció su segunda venida, la cual es inminente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Hijo, gracias Jesucristo, por tu cruz. Queremos nosotros también tomar nuestra cruz y seguirte, para que cuando vuelvas a buscar a aquellos que han tomado su cruz y te han seguido, podamos ser parte de este cuerpo, de esta iglesia. Queremos aprender, Señor. Enséñanos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces alabando a Dios juntos.
y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y alaba al gran Dios soy. Tú eres digno por siempre y siempre. Un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y alaba al gran yo soy. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y alaba al gran yo soy. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación te canta y alaba al gran yo soy. Tú eres digno por siempre.